Hola, buen día, feliz inicio de semana. A pocos días ya de culminar el mes de noviembre para darle la bienvenida al mes de diciembre, el último mes del año, que muchos dirán, ay, no se han cumplido mis promesas, no se ha cumplido esto, aún quedan días y el Señor es fiel para lo que cumple, el Señor es fiel a sus promesas y bueno, como en este espacio, bendigo tu vida, bendigo tu disposición, tu corazón y como dice mi espacio, cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre y su palabra es la que nos hace creer, su palabra es la que nos fortalece y la que hace que vivamos confiadamente en el Señor y en su palabra. Y bueno, hoy vamos a hablar el tema de hoy es el reino invisible y la guerra victoriosa. El reino invisible y la guerra victoriosa. Y me imagino que cuando ustedes van y que el reino invisible se van de una vez a Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Algo por ahí, porque vamos a hablar de fe. Todo es cuestión de fe y cuando creemos y estamos alineados a su palabra, todas las cosas que para el mundo es imposible, aunque nuestro corazón, nuestra humanidad diga que es imposible, para el que cree todo es posible. Y creer es tener fe, creer es colocar nuestro corazón y disponernos a que sea Él el que esté obrando en nuestras vidas, a que sea Él que esté obrando en eso que tanto anhelamos, a que esté obrando en esa situación que no podemos solventar. Es allí. Y bueno, reino invisible, y venía leyendo un poco sobre el tema del reino invisible, porque el transcurso de la semana pasada también hablamos sobre varios tipos de fe, varios tipos de fe que dice la victoria de la fe por medio de la oración que la hablé el sábado. El viernes hablé, la fe exalta al señorío de Jesús. Y bueno, así hablando de la fe del transcurso de la semana pasada, hoy tampoco me podía quedar atrás porque el Señor quiere que su pueblo, que sus hijos confíen en Él, porque si de verdad que no confiamos en Él, lo hacemos mentiroso y constrictamos su espíritu, constrictamos su corazón y como Juan hijo fiel, amoroso, somos para Él, creo que también Él espera de nosotros que seamos así recíproco con ese Padre bueno, con ese Padre amoroso. Y bueno, vamos a hablar a través del tema en Segunda de Reyes 6 del versículo 8 al 17. Y bueno, primeramente preparando esto dice, ver dentro de lo invisible es discernir. Ver dentro de lo invisible es discernir las cosas espirituales y la perspectiva de Dios. Es una clave en la victoria. Es una clave en la victoria, la oración. La oración nos hace crecer, la oración nos hace tener esa convicción, pero a través también de la palabra del Señor estamos confiados. Dice en la lección que Elías le enseñó a su siervo fue, para creer lo imposible uno primero debe ver lo invisible. Y bueno, vamos a leer bajo la bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando a sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad.
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que veas. Que abra sus ojos para que veas. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros y de fuego alrededor de Eliseos. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Y bueno, una historia crucial, poderosa, donde vemos guerras naturales, guerras visibles, pero donde también es confrontada guerras espirituales, donde se contrista, donde se conmueve, donde se turba gente, donde se turban personas. Ahí estaba el siervo de Eliseo, estaba de Elías, estaba todo turbado, estaba nervioso, estaba con miedo, vamos a decirlo, porque decía que se venía una gran guerra y él solamente veía lo que estaba a su alrededor. Y por eso Elías le dijo: Señor, te ruego que abra los ojos de mi siervo. Y aquí donde podemos hablar que dentro de lo invisible discernir las cosas espirituales y la perspectiva de Dios es la clave en la oración victoriosa. Ahí vemos cómo de una vez fue y clamó, oró al Señor. Fue directamente a lo que él decía, no dio tres vueltas para decir qué es lo que necesitaba en ese momento. Y la lección que Elías le enseñó a su siervo fue que para creer lo imposible uno primero debe ver lo invisible. Uno primero debe ver lo invisible, ver el panorama, cómo el Señor ya te habló a ti, cómo Dios te dijo que iba a ser la historia, cómo Dios te dijo que iba a ser tu realidad, no como lo que estás viviendo, cómo va a ser. Y Él trasladó a su siervo a eso, a que abriera sus ojos, a que pudiera discernir. Y dice, a que pudiera verlo, lo invisible. El texto nos habla de una guerra entre donde Siria e Israel, donde el profeta Elías, a través de la percepción profética, como habla en el versículo 12, le informa a su pueblo sobre las tácticas enemigas. Y aquí la lección. Número 1, la clave es la oración para discernir las estrategias de nuestro adversario. Además, la clave para superar el pánico, como les decía al principio, que en medio de situaciones el enemigo lo que quiere es turbarnos, y como seres humanos vamos a sentir un descontrol, vamos a sentir nervios, vamos a sentir tristeza, vamos a sentir que se nos escapa todo de nuestras manos. Pero es allí donde viene el momento cuando oramos y clamamos a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos alinea con lo que está ya decretado, ya establecido en su reino, que es lo invisible, y lo traemos y lo transportamos a lo visible. Es donde todo el panorama cambia, es donde todo lo que el enemigo había gestado se derrumba a través de la oración. Dice que supera el pánico del siervo de Elías fue permitirle ver lo invisible. Así fue como superó el pánico, ver lo invisible. No deje que estas palabras cruciales, como dice, Elías oró. Elías no le pidió a Dios que simplemente hiciera otro milagro, sino que le permitiera ver dentro de otra dimensión la respuesta. Y la respuesta vino de inmediato. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Estaba lleno ¿de qué? De gente alrededor. Dice, él se llenó de pánico, pero cuando él vio esa gente de a caballos y de carros, de fuego alrededor, ver lo invisible es una clave para la oración victoriosa. O sea, discernir los asuntos espirituales desde una perspectiva más divina que humana, vislumbrar
el plan de ataque del adversario y percibir la fuerza del ataque angelical y percibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Dice que Él envía a sus ángeles, Él envía escuadrones de ángeles a tu alrededor. Pero cuando tú te activas en oración, se activa la fe, se abren tus ojos espirituales y viene el discernir, viene la calma, viene la paz, porque sabemos que Él es el que pelea por nosotros, porque dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El versículo 16. Entonces, el reino invisible y la guerra victoriosa. Es la oración, es la que te prepara aquello que puedas discernir, aquello que está anclado, establecido en los reinos celestiales, es para ti. Fortalécete a través de la palabra, fortalécete a través de la oración y verás como tus ojos, tu visión va a cambiar a la visión del reino de Dios y tendrás una vida victoriosa. Dios te bendiga, feliz inicio de semana y que bueno que seas tú aumentando esa fe a través de la oración, a través de la fe, de la confianza. Mira el conflicto, la guerra, nosotros aún no hemos llegado a tan ataque tan grande y fuerte como lo sufrieron aquí, como está en las escrituras. Por eso que siempre digo que lo más importante es alinear nuestra fe, nuestra esperanza al libro, a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Bendiciones.